Hola amigos, Dios nos bendiga en este estudio de la palabra de Dios. Estamos ya culminando el estudio de este libro, recuerdan, el libro de Josué. Hoy nos dedicaremos a abordar el capítulo 24. Fascinante tema de estudio, todos los capítulos, a cual más interesante uno tras otro, pero este en particular es una definición en que Josué invita a toda la población a que tomen una decisión final, porque ya Josué está acercándose al final de su historia. Así que vamos pues a mirar en nuestra lección, el título para hoy es Elijan hoy, decídanse. Así que para ello, amigos, el tema de esta semana es el estudio completo del capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Pues vamos a leerlo y a comentarlo también. Abrimos pues Josué capítulo 24, miraremos las partes en que el capítulo está dividido. Y hay varias cositas de qué conversar. Josué capítulo 24:1, leemos así. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y Josué comienza a hablar. ¿Por qué Siquem? ¿Por qué fue escogido ese lugar como un lugar para reunir a toda la población? Porque traía una historia. Y en la población, pues, ellos reconocían al principal patriarca, quien había iniciado todo este movimiento de parte de Dios de levantar una población, una descendencia, este gran patriarca. Nos referimos a Abraham. Abraham, pues, es el hombre que va a Siquem cuando él llega a la tierra prometida, a Canaán, y allí él levanta un altar a Jehová. Abramos, pues, en Génesis capítulo 12, hay otras porciones que leeremos también de Abraham y su familia, pero vamos a mirar ahora por lo pronto qué significa Siquem. Génesis capítulo 12, leemos, versículo 7 en adelante. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Notemos que la primera reacción que hace Abraham es edificar un altar dedicado al Señor. Pero nos preguntamos, ¿por qué Siquem? Miremoslo desde el versículo 5 en adelante y el 6. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, que era la población anterior. Estaba a mitad de camino entre Ur de los Caldeos y Canaán. Salieron de Ur de los Caldeos, pararon un tiempo en Harán y de allí vienen a la tierra prometida. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y allí en ese lugar, en Siquem, él levanta un altar. Miremos entonces. Josué con esto quiso invitar a la población a que recordaran que su principal ancestro, el patriarca Abraham, había hecho un pacto con el Señor. Vivía en pacto. Al hacer un altar, él se comprometía a obedecer a Dios en todas las especificaciones, las disposiciones que Dios tuviera para con este siervo. Bien, así hace Josué. Los reúne a todos y comienza a hablar. Vamos nuevamente a Josué, capítulo 24, versículo 2 ahora. Y miremos las palabras que usa Josué. Pone a Dios como el vocero, el que va a hablar. Y Dios se expresa especialmente en primera persona. Yo soy el que los saqué, los libré, les di, los libré de los dioses y tribus enemigas, etc. Dios es el autor. Por lo tanto, espera una reacción de la población. Pero miremoslo. Capítulo 24, 2 en adelante. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Dios es el que va a hablar a continuación. Es muy interesante observar desde aquí hasta el versículo 14, en que el Señor se expresa, y luego en los versículos 14, 15 aparecerá la invitación de Josué. Decídanse ustedes, después de escuchar este discurso directo de Dios, lógicamente es Josué el que está hablando, decídanse qué es lo que van a hacer. ¿Van a quedarse con los dioses
que tuvieron nuestros ancestros, parientes de Abraham, hoy queremos hablar de ello, o se van a quedar con los dioses aquí naturales de los habitantes paganos que viven alrededor, o van a ustedes elegir al Dios que les acompañó en todo momento. Y esta invitación, amigos, es hasta el día de hoy la misma. Dios quiere ser nuestro Señor y nos invita a que tomemos una decisión. Hay dioses, falsos dioses, lógicamente, alrededor, a los cuales el hombre imprudentemente se inclina y adora. Dioses modernos, tales como el dinero o los placeres. Mucha gente a veces queda tan embelesada y absorbida por estos falsos dioses. Insisto, hay muchos. Pero Dios pide nuestra atención, pero especialmente nuestra devoción, nuestra entrega. Miremos pues entonces en el versículo 2 el argumento que Dios va a usar con respecto a la familia de Abraham, aquellos dioses viejos o de la vieja tierra desde donde Abraham venía. Abrimos primeramente Josué capítulo 24:2 y nos vamos a la historia de Génesis 11:31, allí cuando aparecen los orígenes de la familia de Abraham y cuando él se va moviendo, y miraremos esa familia y características de ella y los dioses ajenos que estaban sirviendo. Josué 24:2 dice así: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres o ancestros o los antiguos habitaron antiguamente al otro lado del río. Me refiero a Taré, padre de Abraham y de su hermano Nacor, y servían a dioses extraños. Es muy interesante este tema de qué tipo de cultura y aún de idolatría tenía la parentela de Abraham. Vamos primeramente a leer el texto de Génesis 11:31 y luego unas citas alusivas que van a arrojar luz acerca de la familia y la parentela de Abraham. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, es decir, el nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta Harán y se quedaron allí. El espíritu de profecía nos dirá que fue Abraham el que recibió el llamado. Y allí pareciera aparentemente que Abraham se trae a su papá, diríamos el abuelo, lo trae consigo. Pero mientras van viniendo, llegan solamente a la población vecina de Harán, que tiene un nombre muy parecido al otro hijo de Taré. En hebreo hay una diferencia en la pronunciación. Pero con ello queremos decir, Taré tuvo 3 hijos varones. Y van a una población cercana a Ur de los Caldeos. Allí queda Nacor también. Y en ellos se desarrolla la idolatría, la adoración de dioses falsos. Para ello, amigos, quiero invitarles a que leamos estas citas. Van a ser muy interesantes porque entenderemos el fenómeno de la idolatría en la parentela de Abraham y que luego extrañamente también apareció en la familia posterior de Abraham. Me refiero a Jacob. Y si uno no presta atención o se descuida, permitiendo que estos dioses penetren y ganen nuestra atención, como ocurrió con la familia de Jacob, me refiero a Génesis 35, texto que vamos a leer. Y aún en Josué 24, el mismo Josué les dirá a la población, a sus contemporáneos, quiten los dioses que han entrado entre ustedes. Esto aparece en el versículo 23. Así que hay prueba de que la idolatría estaba penetrando. Y la lección para nuestros días sigue siendo válida. Cuando permitimos en nuestra adoración a Jehová, al Señor, que dioses falsos vayan penetrando en nuestra familia, en nuestro hogar, o aún en nuestras costumbres. Vamos a hablar un poco al respecto también. Pero leamos la cita alusiva que nos trae el libro Patriarcas y Profetas. El capítulo es el capítulo 11, el llamamiento de Abraham. Noten lo que se nos dice allí. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios. Noten qué interesante. Estaba el correcto, el puro conocimiento de Dios
en la familia de Taré. Esto es después de la dispersión de la Torre de Babel. Acordémonos, la historia bíblica nos contará de la Torre de Babel, Génesis capítulo 10. Esto fue dispersado por orden de Dios y llevaron el conocimiento de Dios, pero algunos pocos, porque la idolatría cada vez campeaba más, pugnaba por ganar los corazones, y aún en la familia de Taré retenían el conocimiento de Jehová, pero la idolatría fue entrando. Es lo que el texto nos dice, que el conocimiento de Jehová estaba siendo retenido todavía por Taré y su familia. Lógicamente Abraham, el hijo, tenía el conocimiento de Jehová, pero la diferencia, el contraste será que solamente Abraham retuvo el conocimiento puro, pleno de Jehová, el abrirse completamente de los dioses falsos, a diferencia de Nacor y la parentela. Vamos a volver otra vez al texto, a repasarlo. Recuerden, es el capítulo 11 de Patriarcas y Profetas, el llamamiento de Abraham. Así en los capítulos iniciales es la lectura que estamos teniendo. Dice: aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños, y cita Josué 24:2, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente, un resto, para que le sirva. Esto es Adán. De allí el conocimiento se transmite a su hijo Set. Set lo recibe Enoc. Enoc a su hijo Matusalén. Matusalén lo hará a Noé. Noé a su hijo Sem. Y así entonces va llegando el conocimiento hasta que llega hasta Taré. En línea ininterrumpida transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por donde quiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, nada menos que de la propia familia carnal, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Saben, es muy interesante porque este Abraham, que luego cuando deja Harán con su familia más inmediata, su esposa Sara y luego su sobrino Lot, llegan a Canaán, él levanta en Siquem, una población de Canaán, ese altar con el cual busca adorar a Jehová, y Dios está atento a este siervo. Miremos una nueva cita también del libro Patriarca y Profeta, allí en el mismo capítulo, cierto avance, porque esto va a ser interesante respecto de cómo la idolatría está penetrando en el hogar, en la familia, en la parentela de Abraham. Noten acá, el llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos. El texto nos dirá en Génesis 11:31 que fue el padre el que se sacó a la familia, por lo cual deducimos que si reconocemos que esta porción leída es correcta, es Dios el que llama a Abraham, y Abraham seduce a su papá para que le acompañe en su partida a Canaán. Leamos otra vez Génesis 11:31. El texto nos dirá que es Taré el que quiere llegar a Canaán, pero viejito como estaba, apenas llega hasta Harán y allí fallece. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Para dónde? Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Por eso decimos que Taré, el papá, el abuelo, diríamos así, él también formaba parte de la comitiva de Abraham. Dios estaba llamando a Abraham y él se trajo a su parentela, entre ellos a su papá Taré, pero no alcanzó sino hasta llegar a Harán. Continuamos con la lectura, y especialmente qué pasa con el hermano Nacor. Amigos, esto va a ser interesante. La lección menciona en el versículo 2 la parentela que servían a dioses extraños. Pero lo que importa acá es cómo esto penetra en un hogar donde está el conocimiento de Jehová, pero le permitimos, cuando somos débiles, no somos firmes, que la idolatría entre en nuestra familia, nuestros parientes más queridos, la esposa, los hijos, o aún nosotros,
Y esto va entrando, porque es lo que finalmente ocurrió con la posterior generación de Josué. Cuando aún la misma generación de Josué nos dirá, capítulo 24, dije versículo 23, que Josué les dice, quiten los dioses que están entre ustedes. Prometieron hacerlo, pero los hijos de esos papás retuvieron, o al menos fueron atraídos a los dioses vecinos, y así otra vez vuelven a la idolatría. Leemos otra vez esta porción de Patriarcas y Profetas para seguir entendiendo este fenómeno de cómo se introducen dioses falsos en una familia creyente. El texto nos dirá, y obediente se trasladó a Harán, hablando de Abraham. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Noten, Abraham quiere salvar a su familia, pero está hablando de idolatría familiar. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré, el papá. Pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar y con sus ídolos. Noten, si pudiéramos imaginar el rastreo de esta situación, si Abraham quiere salvar a su hermano y la familia de él, que se vengan con él a Canaán para dejar la idolatría del lugar de Ur de los Caldeos de Harán, pero había un requisito, botar los ídolos. Y esa parte no la conocemos. Lo que sabemos es que Abraham sí acepta venirse con su sobrino, o el sobrino acepta irse con el tío en las condiciones que el tío impone. ¿Cuál es? Dejemos los dioses aparte, aquí no traemos dioses. Y Lot lo cumplió. No se ve en la historia de Lot que él tuviera dioses a los cuales él postrarse o adorar. A diferencia de la familia de Jacob, curiosamente. Ya vamos a mirar. Por lo tanto, Nacor queda con sus ídolos. Nacor el hermano. Y ahora Abraham viene solo ya con sus más íntimos. La esposa y el sobrino llegan a Canaán. Continuamos con esta lectura. Dice allí, además de Sara, la esposa de Abraham, solo Lot, cuyo padre Harán había fallecido hacía mucho tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca. Y una tercera cita que quiero traer también aparece en el capítulo 15 y tiene referencia con Isaac. No obstante, sigue hablando de Abraham. Abraham quiere una esposa para su hijo Isaac, pero no quiere que este precioso hijo, el hijo de la promesa, se mezclara con el paganismo y la idolatría de los vecinos circundantes, aún de las mujeres o futuras esposas de Isaac. Por eso decide más bien volverse a su parentela, buscar esposas allí entre los parientes que todavía tenían idolatría. Bien, vamos a ver a continuación en esta cita de Patriarcas y Profetas, capítulo 15, habla del casamiento de Isaac, cuando Eliezer el criado va a buscar novia en la parentela que ya estaban habituándose a la idolatría. De hecho, allí vamos a ver al suegro, futuro suegro de Jacob, Labán, hermano de Rebeca. Él sí tiene unos ídolos a quienes su hija Raquel, luego esposa de Jacob, le roba. Génesis 35, ya vamos a mirar. Leamos pues entonces este texto del capítulo 15 de Patriarcas y Profetas. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría, y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. Y esta prohibición, Abraham la cumplió, Isaac la cumplió, pero no así el hijo mayor de Isaac, Esaú, que se mezcla con las mujeres cananeas. Esto aparece al final del capítulo 26 de Génesis, para fastidio de su madre, de Rebeca, por lo cual Rebeca no quiere que el segundo hijo le pase lo mismo, que se case con mujeres cananeas o escoja de allí su esposa, sino decide enviarlo allí a la parentela de su hermano Labán.
Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, o Hitita, y a Basemat, hija de Elón Eteo, o Hitita, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Noten, a ellos sí les quedaba claro que no debían mezclarse con el paganismo ni con la idolatría de él. Nuevamente la lectura que nos dice, el patriarca, hablando de Abraham, temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo Isaac. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejaban en el carácter del hijo. Pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y sumisa, condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia. La pregunta es, ¿lo sigue siendo hoy en nuestros días? Lo fue en los días de Josué, cuando aquellos testigos de Josué escucharon la orden de Josué, quiten los dioses que hay entre ustedes. Pero esos padres debían obedecer fielmente para que los hijos no llegaran a mezclarse con la idolatría del entorno. Noten, todo esto va a abarcar el capítulo 24 de Josué. La fidelidad a este Dios en medio de la corruptora pero muy atractiva o seductiva atracción de los dioses de aquel tiempo. Culminamos con este párrafo y el siguiente nos dará más luz al respecto. Dice, leamos ahí un poquito arriba, pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obrar de otro modo era como deshonrar a los padres y hasta cometer delito. Noten cómo había criado Abraham a su hijo Isaac, que no obrara diferente o contrario a la voluntad de su papá, que le estaba buscando una buena esposa en medio de la parentela vieja de Abraham, es decir, entre la familia de Nacor, aunque ya estaban entregados o entregándose a la idolatría. Noten lo que viene a continuación. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, se conformaba con dejarle a él la solución del asunto, creyendo que Dios lo guiaría en la elección. Los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia, en Harán. Aunque no estaban libres de idolatría, noten este párrafo, apreciaban el conocimiento y el culto del verdadero Dios. De allí venía Rebeca. Isaac no debía salir de Canaán para ir a donde estaban ellos, pero tal vez se podría hallar entre ellos a una buena mujer dispuesta a dejar a su país y a su familia y a unirse con él para conservar puro el culto del Dios viviente. Ahora, mis amigos, quiero invitarles a que leamos Génesis 35. Yo dije varias veces el caso de Jacob. Capítulo 35, los primeros versículos, nos muestra cómo estaba penetrando el culto idolátrico en la familia de Jacob. Pero Dios tenía que intervenir. Y a Jacob le dirá, recuerden, estamos hablando de los ancestros de esta generación a la cual Josué tendrá que dirigirle esta invitación a que elijan un Dios. Pero con esta historia que estoy contando, estoy mostrando cómo aquellos ancestros, Abraham, Isaac, Jacob ahora, ellos debían cuidarse de la idolatría, lo cual era el mensaje para la generación de Josué. Cuídense, porque así dejan al verdadero Dios, se enredan ya con matrimonios equivocados y con ídolos falsos, abandonarán a Dios y Dios no lo perdonará. Dios es muy celoso. Y amigos, este mensaje hasta el día de hoy sigue corriendo. Quiero traer a continuación la lectura de Génesis 35, los primeros versículos, y contarles una historia respecto de los casamientos mixtos. En este caso, el casamiento de Jacob fue con las hijas de Labán, por el engaño del suegro. Labán, hermano de Rebeca, recordemos. Y Labán, como hemos leído, tenía la idolatría, estaba penetrando allí en la familia, aunque tenía conocimiento del verdadero Dios, por influencia muy posiblemente de Taré y de Abraham también. Pero he aquí que las hijas, Lea, Raquel, especialmente Raquel, ella roba los ídolos de su papá. ¿Para qué? ¿Por qué? Para retenerlos. Lo cierto es que Dios le dice a Jacob, Jacob,
corta con todo esto, vuélvete a donde nos encontramos tú y yo la primera vez. Y así se nos cuenta de Génesis 28. Nos acordamos la escalera, el sueño de la escalera y la promesa que hizo solemne Jacob. Bien, ese encuentro de amor, de humildad, de sumisión de Jacob para con su padre, su Dios, en este caso. Ahora Dios quería repetir ese momento, pero para ello debes limpiarte de los ídolos que rodean a tu familia. Leamos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Jacob, Esaú. Noten aquí, al hablar de esta experiencia que están, por un lado Jacob, pero también se lo va a hacer sentir a la familia. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. La pregunta es, ¿Jacob sabía que había dioses en su familia? Sí. ¿Y por qué lo permitió? Porque ahora lo dice capítulo 35 contra el 28, que es el encuentro, la experiencia preciosa de Dios que se le revela en un sueño a Jacob. Y allí Jacob hizo solemne promesa al final del capítulo 28, pero permitió del capítulo 28 al 35 que los dioses penetraran en la familia. Entonces, esa es la pregunta que uno hace. Sí, lo había permitido, lamentablemente. Bien, notemos a continuación, dice el siguiente texto: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Génesis 28. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. De Génesis 28 hasta el 35. Anduvo con Dios, pero Jacob permitió la introducción de ídolos en su familia. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Bien, con esto tenemos un panorama de esta idolatría que estaba entrando aún en la familia del Señor, en los descendientes de Abraham, en este caso Jacob, cuanto más en el tiempo de Josué. Pero vamos a leer a continuación el discurso que Dios pronuncia en boca de Josué. Josué es el que repite, esto es voz de Dios o palabra de Dios, y notemos los verbos utilizados, van en primera persona. Yo hice esto, hice por esto, hice lo otro, y de más allá, una cosa tras otra en favor de ustedes, mostrando que el Dios personal del pueblo de Dios, de Josué primeramente, de aquella generación, era un Dios que actuaba para salvarlos, a diferencia de los ídolos falsos que adoraban Nacor y la parentela, allá en la región de Mesopotamia, o los dioses falsos de los amorreos, en la tierra que ellos estaban habitando. ¿Qué hacen esos dioses? Bien, en los mismos términos, mis hermanos, hoy lo mismo. Tenemos un Dios que nos ha dado bendición, pero aquí que lo olvidaremos para volcarnos a las atracciones seductoras de este mundo que tienen su idolatría, y que hay de muchas maneras en que el hombre deposita su confianza, su tiempo, su entusiasmo. Déjeme que les presente un Dios, como puede serlo la inteligencia artificial, los celulares, las computadoras, la música. Cuando digo le dedicamos tiempo, preguntémonos en el caso de los jóvenes, ¿cuántas horas por día le dedican? Jóvenes, ¿qué pasa con los adultos? ¿Cuántas horas dedicamos a estar inmersos en producciones, en algunos casos banales, seculares, consumir música, videos, etc.? Dios quiere que nuestro tiempo lo usemos aprendiendo de Él, estudiando su carácter, leyendo la palabra, recibiendo revelación de la Biblia, de modo que nuestro tiempo, nuestro entusiasmo está dirigido al verdadero Dios, que quiere revelarse más y más a sus hijos que lo buscan. Pero un grueso de los creyentes hoy modernos podemos parecernos a los contemporáneos de Josué, que Josué tiene que llamarle la atención, que quiten los dioses que hay en su poder. Leamos pues entonces Josué capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante, cómo Dios
se va a referir a aquella generación. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Noten, reparemos, como dije hace rato, en los verbos, primera persona, singular. Es Dios el que hace todo esto. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Noten otra vez, todo lo que Dios, Jehová, ha hecho por esa generación, por sus antiguos, comenzando desde Abraham, todo el resto de descendientes, y ahora estos que están escuchando el discurso de Josué. Es un Dios que actúa, que obra, que salva, que atiende, que restablece, que cura. ¿Cuál será la reacción de la gente? Pueden prometer mucho, sí, vamos a obedecer, pero si no votan los dioses que seducen tanto, de eso también queremos hablar. Pero continuamos leyendo. Vamos a leer todavía un poquito más del versículo 6. Saqué vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Ya imaginamos lo que sigue. Y cómo yo los quité. Siguiente versículo 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que yo hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Notemos el énfasis, cada vez va creciendo, cómo Dios se interesa por su pueblo e hizo todo lo que él podía como un padre amoroso para darles las bendiciones, las ventajas, todo a su favor. ¿A cambio de qué? ¿Qué cuenta el libro de Jueces? Esto es la siguiente generación. Es triste. Por eso la lección que más importa es que en un pacto de por medio no solamente tenemos que prometer, sino quitar aquello que produce trabas, problemas, azotes, dirá en alguna porción. Esto aparece en Jueces. Yo no les voy a quitar los dioses que serán por tropiezo y azotadero para ustedes. ¿Saben? Dios lo permite cuando nosotros no hacemos nuestra parte. Bien, continuamos leyendo más todavía. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, nos acordamos Números capítulo 22 en adelante, hijo de Beor, para que os maldijese. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. ¿Quiénes? Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, vosotros coméis. Noten, todo regalado. Ahora pues, y ahora sí, es el mensaje, la exhortación, que el Señor por un lado y Josué por el otro dirigen a toda la población. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y entonces la invitación que hará en el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Saben, esta invitación es la que Dios quisiera hacer a cada uno de nosotros en todo tiempo. Como decía el título de la lección para esta semana, elijan.
Elijan ahora y elijan bien. Los dioses antiguos de vuestros antiguos ancestros, Nacor, Taré, aquella gente, en los cuales penetraba la idolatría, o en Egipto, cuando vivieron allí en medio de mucha idolatría, o los amorreos en cuya tierra ustedes están viviendo, usando, usufructuando con mi bendición. Pero no puede haber dioses de por medio. Saben, mis amigos, mis hermanos, para Dios es muy importante, como reza el primer mandamiento del Decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aún más, el Señor dice que es celoso. Vamos a repasar los dos primeros mandamientos del Decálogo. Éxodo capítulo 20. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Saben? Solamente quizás podríamos entender, y en muy limitada medida, el celo cuando escuchamos historias de matrimonios fallidos, cuando se falla la fidelidad de uno y otro, y un cónyuge que dice: yo soy celoso, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué estás haciendo esto? A veces hasta el coquetear. ¿Por qué estás vistiéndote de esta manera? Hablando de esta manera. ¿Por qué tú te tomas esta libertad de, como marido, ir a acercarte a hablar con aquella dama? Tú sabes que me ofende. No, tú eres exagerada, etc. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay un celo natural de un ser que ama al otro que ama y que se han comprometido para vivir juntos. Nada lo puede o lo debe romper. Con Dios y su pueblo pasa algo similar. Dios es celoso. Por algo Él hace un pacto en que pide que el hombre le sea fiel. De otro modo, al acercarse a los otros dioses, verse tentados por ellos, esto no solamente va a llevar a la idolatría, sino a las prácticas idolátricas que ello implica, como es el caso de la prostitución, el caso de los sacrificios de niños y toda práctica asociada que acompaña a una idolatría. Por dar un ejemplo, en la idolatría que había en Babilonia, como en antiguos pueblos también, y que el Antiguo Testamento va a llamar prostitución idolátrica, era muy conocida en una ciudad el caso de la diosa Milita, estoy hablando de los babilonios, que obligaba esa diosa o esa creencia que todas las mujeres de la comarca debían servir, aunque sean señoras, casadas, solteras, todas debían servir a la prostitución una vez en la vida. Para ello se estipulaba en el templo todas las mujeres dispuestas en hilera, y los extranjeros debían venir, los que querían adorar a la diosa Milita, quien bendecía y prosperaba los asuntos del campo, la agricultura. Entonces el hombre escogía la mujer que él deseaba. Herodoto, que cuenta esta historia, dice que las más bonitas, aunque sean casadas, eran escogidas primero, allí luego se iban al cuarto, tenían su acto íntimo, y luego el ofrendante, el adorador, el visitante extranjero, entregaba en el regazo el dinero de la ofrenda. Ya había hecho el servicio y así esperaba recibir la bendición de Dios. Herodoto agrega un detalle: si tú quisieras buscar a esa mujer por segunda vez, nunca más la vas a encontrar. Ella apareció en muchos casos en carros, como escondidas, para no ser vistas por las demás, y entraba al templo esperando ser llamada, cumplir la función y no aparecer más. Una práctica idolátrica. Notamos, Dios se ofendía tanto, así como muchas más, sacrificios humanos, era una de las más terribles y repugnantes. ¿Cómo Dios no se iba a ofender? Por lo tanto, Él es muy claro al decirles: no hagan pacto con ninguno de los dioses, y especialmente un vehículo rápido eran los casamientos mixtos, que inducía un cónyuge
si era hijo de Dios y el otro mixto, este inducía al creyente a moverse hacia la idolatría, con las consecuentes prácticas que ello tenía. Miremos más todavía, capítulo 24 de Josué. Estamos comentando ese discurso solemne, serio. La parte más importante que queremos enfatizar es el rechazo de Dios a la idolatría, a los ídolos. Y apliquemos ese mensaje a nuestro tiempo. Hoy también necesitamos, como lo necesitó Jacob en sus días, Génesis 35, tomar una firme decisión con los hijos, la parentela. Y aquí, amigos, yo prometí contar una historia de casamientos mixtos. Una experiencia que tuve años atrás en mi país. Cuando el anciano me llama por teléfono, me invita si yo deseaba tener o dar la bendición a un casamiento. ¿Está bien? Cuéntame cómo es el... Sí, bueno, sucede que la hermana es de buena familia, pero ella, tú sabes, son jóvenes y se casó en casamiento mixto, por lo cual estamos como hermanos, sabemos que no podemos celebrar la bendición religiosa, pastoral, en la iglesia. Así que lo estamos haciendo en una casa de familia. Allí están todos los hermanos reunidos, está la fiestita, la recepción, y nos haría falta tu presencia para que le des la bendición. Ya están casados por el civil, falta la bendición espiritual. Y entonces me pregunta, ¿tú puedes venir? Entonces, ok, si tú me invitas, allí voy. Pero no voy a dar la bendición, voy a dar la maldición. El anciano lo creyó. ¿Cómo? Sí, tú sabes que eso está prohibido. Tú me invitas, yo voy. Y si los hermanos me aceptan, ahí doy la plena maldición por lo que acaban de hacer. Tú decides. No, hermano, está bien. Si tú lo ves así, no. Dejemos así. Hermanos, este es el gran problema que hoy estamos teniendo. Seamos firmes. Inculquemos a nuestros hijos. Enseñemos la palabra de Dios. Leamos estos textos, así que con los que hemos leído del espíritu de profecía en relación a Abraham y aún a Isaac. ¿Qué pasó con Jacob que permite la idolatría en su hogar? ¿Por qué Josué está hablando de la forma solemne como lo habla? Como Dios se expresa. Yo les hice esto, y yo señalé en la primera persona. Dios es el autor, el agente que hace todas esas bondades para el pueblo, para que le paguen con traición, yéndose a los ídolos que Dios aborrece, porque implica prácticas demoníacas, como contará Deuteronomio capítulo 32. Allí se identifican los dioses falsos con demonios. Y Dios sabe, esos son enemigos absolutos del Señor y del hombre. ¿Cómo pues podemos inclinarnos ante esos dioses? Bien, continuamos leyendo más del discurso de Josué. Capítulo 24, versículo 16 en adelante. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Noten, están repitiendo lo mismo que Dios había dicho, la historia que Dios contó. Ellos repiten, pero Dios no le alcanza con que el hombre repita o aún consienta o apruebe el discurso de Dios. Dios quiere acción, y una de ellas es: quiten los dioses. La gran pregunta es: ¿y los quitaron finalmente? Seguimos leyendo. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. La lección comenta acerca de este punto por qué Josué se expresa de esa manera y usa la expresión el abogado del diablo. Interesante. La forma casi opuesta que uno esperaría, más bien que Josué apoyara esta declaración de confianza y fe, de sumisión del pueblo.
Pero Josué conoce a esa generación, que no lo van a cumplir. ¿Por qué? Porque no se van a desprender de esos dioses. Seguimos leyendo. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos dijeron, sí, somos testigos. Entonces, quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Saben, amigos, esta es quizás la parte, por lo menos para mí, pero seguramente para cada cual que está leyendo, él tomará qué porción del texto puede ser de énfasis y de presión para nosotros. En este caso, Josué escucha el testimonio de la gente y le dice, quiten los dioses. Aún más, pondremos esta piedra muda de testigo. Josué buscaba de alguna manera hacerles caer en cuenta que la promesa que ellos estaban elevando, Dios la estaba observando. Pero iba a pedir cuenta de ello, como cuenta luego el libro de Jueces, capítulo, podemos leer ahora, capítulo 2.1, 3.1 también, donde el ángel de Jehová en 2.1 se queja de que por qué no cumplieron, por qué permanecen los dioses falsos entre ellos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, ¿no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros? Estas pues, vamos a leer todavía el versículo 2, para ver la traición que el pueblo hace en 2.2 y luego 3.1. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Notamos? Es doloroso afirmar que hubo traición de parte de la generación que siguió a Josué. Y ahora 3.1, miramos también. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, que no tuvieron experiencia. Son generaciones posteriores, pero no tuvieron experiencia con ese Dios que estuvo obrando para librarlos, que libró a sus padres o a la generación anterior, y Josué testigo. Pero como esta nueva generación no quiere escuchar, Dios los deja como tropezadero. Y aquí viene otro punto también. ¿Qué pasó con los papás que permiten en esos hijos que retengan dioses o se acerquen más de la cuenta o permitan los matrimonios mixtos para que entonces se enreden con esas prácticas idolátricas? Todo esto es llamativo en el caso de esta gente, de esta generación, de los días de Josué y la que siguió. Volvemos a Josué capítulo 23, versículo 24 en adelante. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y Josué dijo a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo mudo, agrego yo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amigos, aquí tenemos las partes más importantes del tema de esta semana, junto con la parte final, y es ya Josué, ya está poco más, va a morir, y la generación que va desapareciendo, allí se incluyen varios. Eleazar, contemporáneo de Josué, le va a suceder su hijo Finés como sacerdote para atender allí las necesidades espirituales de la población. Pero podemos sacar alguna lección para nosotros hoy. Es lo que importa de este estudio.
Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que seamos fieles. Y Él quiere que entendamos que no acepta Dios un servicio con un corazón dividido. Lo quiere todo o nada. Si alguien dice, bueno, no se puede. También Dios es muy exigente, lo quiere todo. Yo con que le dedique tiempo, también tengo otras cosas que... Por supuesto que tenemos muchas cosas. De hecho, Dios nos da 6 días en la semana para que hagamos nuestras labores, pero quiere un séptimo del tiempo semanal, totalmente para Él. Pero cuando pide nuestro corazón, es para que toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestros movimientos, nuestras compras, nuestras ventas, nuestras conversaciones, nuestro tiempo empleado para mirar algo, para escuchar algo, para hablar algo, todo nuestro ser, Dios quiere verlo para bendecirnos. Amigos, miremos a Dios como un Padre que si lo quiere todo es precisamente para nuestro bien. ¿No hará acaso un padre o una madre para con su hijo joven? Hijo, cuéntame, hija, cuéntame lo que te pasa. Soy tu madre, soy tu padre. Te quiero guiar. Y el adolescente pues reniega. No, tú siempre estás, no me das libertad. Tengo mis amigos y quiero moverme con ellos. Hijo, yo sé que tienes amigos y quiero que tengas amigos, pero quiero enseñarte, a guiarte, a que sepas discernir cuáles son buenos amigos y cuáles no. Pero cuéntame. En la vida espiritual, mis amigos, Dios no busca frenarnos. Quiere conocernos todo. Él ya sabe, pero que nos abramos totalmente para que admitamos, Señor, necesito que me guíes. Quiero hacer esta compra o llegar a tal parte, hablar con alguien. Pero tengo miedo de que me traicione mis debilidades. ¿Cuántas veces nos creemos que podemos hacerlo? Y sin embargo, dioses ajenos pueden acercarse en forma no prevista y ganarnos la atención, especialmente porque apelan a todas nuestras emociones, todas las características que tiene nuestra naturaleza carnal, las 5 avenidas del alma. ¿Y quién puede sustraerse a ello? Por eso Dios, cuando Él quiere guiar nuestra vida, cuando quiere tomar el control, es para nuestro bien. De modo que si vamos a la izquierda o a la derecha, y Dios nos dice, hijo, hazlo de esta manera, y escuchamos su sugerencia, es para nuestro bien. Luego vamos a ver el éxito. El libro de Jueces justamente mostrará lo contrario, la historia de los líderes, que ninguno llegó a la talla de Josué, que él obedeció desde el comienzo. Josué capítulo 1, que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no te tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, hazlo de esta manera. Y Josué lo hizo hasta el final, y así triunfó. Por eso él merece el honor que tuvo Moisés de ser llamado siervo de Jehová. Así pasó con Josué, fue llamado siervo de Jehová, pero luego de él ninguno más. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, pero haz lo que te digo, no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, haz el mandamiento que yo te doy. Hoy estamos necesitando de igual manera hombres y mujeres que se mantengan fieles, rectos. Ya lo decía una cita del Espíritu de Profecía en el libro La Educación, página 54. Lo que el mundo necesita hoy son hombres que no teman decirle al pecado su nombre, que se mantengan rectos a la verdad como la brújula al polo. Una cita conocida, preciosa. Y esos hombres hoy no están apareciendo. Algunos que se venden, y a veces por poca monta. Amigos, ¿no será el tiempo en que se levanten estos campeones, como lo fue Josué en su momento? Quiero compartirles esta lectura que aparece en el libro La Educación de Elena White, que dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre
que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, se caigan todas las estrellas. El hombre se mantiene de parte de la verdad, de parte de la ley de Dios. De eso trata el capítulo 24. Josué fue ese hombre recto, de cabo a rabo, del capítulo 1, o aún antes, en los libros anteriores, escritos por Moisés. Pero del capítulo 1, en que ya toma el liderazgo de parte de Dios, hasta el final, que convoca a toda la población, le da el final llamado: quítense los dioses, sirvan a Jehová, Dios los va a bendecir. Amigos, este es el llamado que este servidor les hace a ustedes también. Identifiquen los dioses que quizás pueden estar alrededor de su hogar, de sus hijos, de su familia. Como Jacob, que supo que había dioses en medio de su familia. Y él tuvo que quitarlo porque Dios le dijo: vuélvete al primer lugar donde nos encontramos, el primer amor. Y para ello Dios quiere que hagamos lo mismo. Quitemos nuestros dioses, busquemos a Dios, entreguémonos a Él, dejemos que Él nos guíe y seguramente seremos más que bendecidos. Que Dios nos bendiga.